En una cruda mañana de febrero de 1511, el rey más poderoso de Europa celebró. Su hijo moribundo en sus brazos, observando impotente como 7 semanas de esperanza. Se desmoronó en polvo. Lo que Enrique VIII no podía saber era que este bebé. La muerte desataría una cadena de acontecimientos tan catastróficos que destrozaría el tejido mismo de la sociedad inglesa, condenar a miles al patíbulo y, en última instancia, dar a luz a uno de los monarcas más despiadados de la historia. El niño que murió ese día era más que un príncipe. Era la clave que podía. Han evitado el capítulo más sangriento de Inglaterra. Esta no es solo la historia de la muerte de un bebé. Es la historia de cómo un solo aliento que nunca llegó resonaría a través de los siglos, creando ondas de violencia, agitación religiosa y caos político que transformarían a toda una nación. Príncipe Enrique Tudor, duque de Cornualles, vivió exactamente 52 días, pero su muerte perseguiría a Inglaterra durante generaciones. Hoy, descubrimos las escalofriantes circunstancias que rodearon a este olvidado tragedia y explorar cómo la muerte de un bebé desencadenó los acontecimientos que convertiría a su padre en el rey más temido de la historia inglesa. La muerte de el primogénito de Enrique VIII no fue solo una tragedia personal. Fue el primero. Dominó en una secuencia que llevaría a la ruptura con Roma, la disolución de los monasterios, la ejecución de 2 reinas y el surgimiento de una dinastía construida sobre la sangre y el terror. A medida que profundizamos en este oscuro capítulo, descubrirás cómo la pérdida de un niño inocente se convirtió en el catalizador de algunos de los acontecimientos más dramáticos de la historia. Transformaciones brutales. Lo que estás a punto de aprender cambiará para siempre tu perspectiva sobre uno de los periodos más turbulentos. En el invierno de 1510, Inglaterra se encontraba en la cúspide de potencia europea, gobernada por un joven, atlético y ambicioso Enrique VIII, que había ascendido al trono apenas 2 años antes. El reino bullía de optimismo ante el nuevo monarca, de apenas 19 años. Representaba todo lo que su avaro padre, Enrique VII, no era. Generoso, carismático y decidido a restaurar la gloria de Inglaterra en el europeo escenario. La corte brillaba con torneos, banquetes y patrocinio artístico, mientras que el matrimonio de Enrique con Catalina de Aragón había conseguido la alianza más crucial de Inglaterra con España. Sin embargo, bajo esta apariencia dorada, yacía un reino acosado por el espectro de la inestabilidad dinástica que había plagado Inglaterra durante más de un siglo. Las guerras de las Rosas habían terminado apenas 26 años antes y el reclamo de los Tudor al trono seguía siendo precario, construido más en la conquista que los antiguos linajes. El padre de Enrique había pasado todo su reinado luchando contra pretendientes y rebeliones, y el nuevo rey comprendió que la supervivencia de su dinastía dependía completamente en producir un heredero varón que pudiera continuar la línea Tudor. La presión para asegurar la sucesión no era meramente personal. Era una cuestión de supervivencia nacional. En una época donde la mortalidad infantil se cobró 1 de cada 3 niños antes de cumplir su primer año. Y donde la muerte de un rey sin un heredero claro podía sumir a una nación en una guerra civil, el nacimiento de un varón sano. El heredero representaba la diferencia entre la paz y el caos. Los recuerdos de los pretendientes yorkistas Lambert Simnel y Perkin Warbeck que habían aterrorizado a Henry. El reinado de 7 con sus pretensiones al trono permaneció fresco en la mente de la nobleza de Inglaterra. Catalina de Aragón, 6 años mayor que su marido y ya viuda de su breve matrimonio con el hermano fallecido de Enrique, Arturo, llevaba el peso de la guerra de España. Expectativas junto con las esperanzas de Inglaterra. Su primer embarazo, que terminó en un
El nacimiento de su hija muerta en 1510 había sido un golpe devastador que envió ondas de choque a través de ambos reinos. Los despachos del embajador español a Fernando de Aragón hablaban de la gran angustia de Enrique y la profunda melancolía de Catherine, que presagiaba el costo psicológico que el fracaso reproductivo tendría para ella. La pareja real. El panorama político de la Europa de principios del siglo XVI exigía un liderazgo fuerte, respaldado por la seguridad dinástica. Francia bajo Luis el Demonio representaba una amenaza constante para territorios ingleses, mientras que el Sacro Imperio Romano Germánico bajo Maximiliano jugaba un juego complejo de cambios. Alianzas. Escocia siguió siendo una preocupación constante en la frontera norte de Inglaterra y los nuevos movimientos protestantes que comenzaban a surgir en Alemania amenazaban el orden religioso establecido. En un entorno volátil, un rey sin heredero era un rey cuyo reino se tambaleaba al borde de la anarquía. Los médicos de la corte educados en la época medieval. Las tradiciones de la medicina humeral entendían poco acerca del embarazo y la mortalidad infantil más allá de la superstición y textos antiguos. Prescribían sangrías para las mujeres embarazadas y recomendaban extrañas mezclas de hierbas y partes de animales, y a menudo hicieron más daño que bien con sus intervenciones. La salud reproductiva de la pareja real estaba literalmente en manos de hombres que creían que el útero de una mujer podía vagar por todo su cuerpo y que la alineación de los planetas determinó la supervivencia del niño. Cuando Catalina anunció su segundo embarazo a finales de 1510, todo el reino celebró su aliento. Este niño aseguraría el futuro de la dinastía Tudor o hundiría. Inglaterra se hundió aún más en la incertidumbre que había definido el siglo anterior. Había mucho en juego. ¿Y cómo? El invierno dio paso al nuevo año de 1511, toda Europa observaba y esperaba noticias de la corte inglesa. El 1 de enero de 1511, cuando Inglaterra despertaba a una nueva. Años después, los dolores de parto de Catalina comenzaron antes del amanecer, lo que desencadenó un parto cuidadosamente planeado. Preparación coreografiada que se había planeado durante meses. El Palacio de Richmond se transformó en un espacio sagrado donde el destino de Inglaterra se decidiría. Pesados tapices cubrían cada ventana, garantizando una privacidad completa, mientras los braseros quemaban incienso costoso para purificar el aire. Y se colocaron reliquias religiosas estratégicamente alrededor de la cámara para invocar la protección divina. El nacimiento. La habitación parecía más un santuario que un centro médico, decorada con telas preciosas que llevaban armas reales y lleno del suave resplandor de cientos de velas, su luz danzaba sobre crucifijos dorados e iluminaba manuscritos que contenían oraciones para un parto seguro. Los asistentes de Catalina, liderados por Lady Margaret Poe, condesa de Sbury, se movió con eficiencia práctica a través de rituales que habían regido los nacimientos reales durante siglos, mientras Enrique marcaba el ritmo. Pasillos afuera, su energía alternaba entre la esperanza y la ansiedad apenas contenida. Aproximadamente a las 10 de la mañana, los llantos del bebé resonaron por primera vez en los pasillos del palacio, provocando una explosión de alegría que se extendió por el palacio de Richmond como un reguero de pólvora. Los cortesanos que habían esperado durante horas, un tenso silencio de repente estalló en celebraciones que continuarían durante días. Los médicos reales. Encabezada por el doctor Fernando Victoria, médico español de Catalina, proclamó: el nacimiento fue exitoso y el niño sano, mientras las parteras examinaban cuidadosamente al príncipe recién nacido que llevar las esperanzas del reino. El bebé emergió como un heredero varón perfectamente formado. Descrito por los testigos como rubio y grande, con cabello rojizo dorado que lo distinguía. Inequívocamente hijo de Enrique VIII. Pero los observadores notaron que el infante
Demostró un vigor notable para un recién nacido, llorando vigorosamente y moviendo sus extremidades con fuerza que parecían prometer un futuro saludable. Los médicos se declararon satisfechos con su color, respiración y estado general. La reacción de Enrique VIII lo transformó de un padre ansioso y expectante a un hombre poseído por una alegría abrumadora. Los relatos contemporáneos lo describen llorando abiertamente, besando al mensajero que trajo la noticia e inmediatamente ordenando ceremonias preparatorias para anunciar el nacimiento del reino y de Europa. El alivio del rey fue tan profundo que los testigos describieron que le temblaban las manos mientras sostenía el puesto oficial. Anuncio de nacimiento mientras su voz se quebraba por la emoción al dictar cartas a monarcas extranjeros proclamando la llegada de su heredero. El palacio de Richmond se convirtió en un centro de celebración a medida que llegaban nobles, embajadores y funcionarios de la corte para rendir homenaje al príncipe recién nacido. Trajeron regalos de oro, plata, piedras preciosas y telas exóticas de toda Europa. El gran salón estaba lleno con fanfarrias triunfantes, mientras los sirvientes se apresuraban a preparar elaborados festines. Marcando el anuncio formal. Los mensajeros montaron los caballos más rápidos en los establos reales para llevar la noticia de la llegada del príncipe a todos los rincones de Inglaterra. Catalina, a pesar del agotamiento del trabajo, recibió un constante. Una oleada de visitantes llegó a sus aposentos. Las damas de mayor rango de la corte acudieron a felicitarla y presenciaron de primera mano el príncipe que representaba el futuro de Inglaterra, mientras los cortesanos españoles susurraban oraciones de acción de gracias porque su princesa finalmente había cumplido con su deber más crucial para con su reino adoptivo. El anuncio. El nacimiento del príncipe Enrique desencadenó las celebraciones más magníficas que Inglaterra había presenciado desde el nacimiento de Enrique VIII. Coronación. Las campanas de las iglesias sonaron continuamente en Londres durante 3 días y 3 noches, creando un sonido constante de el triunfo se escuchó a kilómetros de distancia, mientras las hogueras ardían en cada cima de la colina. Cornualles hasta las fronteras escocesas, formando una cadena de luz que marca el júbilo de Inglaterra por los extranjeros. Observadores. En la abadía de Westminster, el arzobispo William Warham ordenó misas de acción de gracias cada hora durante todo el día. La gran catedral se llenó de nobles, comerciantes y ciudadanos comunes que vinieron a ofrecer oraciones por la salud del príncipe y presenciar magníficas exhibiciones de realeza. Poder. El altar resplandecía con cientos de velas y brillaba con oro y plata. Vasijas que valen más que los ingresos anuales de la mayoría de los nobles. Mientras las voces del coro se elevó a través de himnos compuestos especialmente para la ocasión, Enrique ordenó la distribución inmediata de armas a los pobres por todo Londres con monedas con armas reales esparcidas desde el palacio. Ventanas mientras los heraldos proclamaban el nacimiento en cada plaza del mercado y espacio público. Las tabernas recibieron licencias reales. Servir cerveza gratis a cualquiera que bebiera a la salud del príncipe, lo que dio lugar a celebraciones que continuaron durante él. Noche mientras los ciudadanos comunes se unían a las festividades que habían comenzado en la realeza. Corte. Los embajadores extranjeros competían para superarse unos a otros en la magnificencia de sus regalos de felicitación, entendiendo que su generosidad sería notada por Enrique VIII y podría influir en las futuras relaciones diplomáticas. El embajador veneciano presentó una cuna de oro adornada con piedras preciosas. Piedras. Mientras la delegación francesa llegó con sedas y tapices valorados en miles de libras, la corte española envió reliquias sagradas que se creía protegían a los bebés de cualquier daño junto con un cofre de monedas de oro acuñadas especialmente para la ocasión. El torneo anunció. Celebrar el nacimiento prometía ser la exhibición más espectacular de magnificencia real que Europa había visto en una generación.
Enrique VIII diseñó personalmente muchas festividades, sin escatimar en gastos para asegurar que las celebraciones fueran recordadas durante décadas. El rey ordenó la construcción de un templo temporal. Pabellones de madera cubiertos con tela de oro mientras los maestros artesanos trabajaban día a día y noche para crear armaduras y armas decorativas que se distribuirían como premios a los ganadores del torneo real. Las proclamaciones anunciaban festines que alimentarían a miles de invitados durante varios días con cocinas de palacio, trabajando día y noche para preparar platos que mostraran la riqueza de Inglaterra y la generosidad de Enrique. Los menús incluían delicias exóticas importadas de toda Europa y Asia, pavos reales servidos con sus plumas de la cola intactas, elaboradas esculturas de azúcar que representan escenas de triunfo real y vinos de las mejores viñedos de Francia y España reservados en bodegas reales para ocasiones como esta. La magnitud de estos. Las celebraciones enviaron un mensaje claro a los enemigos y aliados de Inglaterra de que la dinastía Tudor no solo estaba segura, sino que poseían recursos y confianza para celebrar a lo grande incluso mientras otros reinos europeos luchaban con guerras y dificultades económicas, posicionando a Enrique VIII como un monarca cuyo poder y riqueza rivalizaban con cualquier gobernante de la cristiandad. El bautismo real del príncipe Enrique Tudor representó mucho más que un acto religioso. Ceremonia. Fue un espectáculo diplomático cuidadosamente orquestado, diseñado para establecer el lugar del bebé en la política europea, al tiempo que demostraba el estatus de Inglaterra como gran potencia. Enrique. La elección de los padrinos de 8 reveló un pensamiento estratégico. Luis el Demonio de Francia y Margarita de Austria, representantes de los aliados potenciales más importantes de Inglaterra. Uniendo a estas potencias extranjeras con el futuro de su hijo a través de vínculos religiosos sagrados que conllevan profundas implicaciones políticas. Implicaciones. La ceremonia en la iglesia de los frailes observantes de Richmond. El palacio transformó el espacio sagrado en un deslumbrante escaparate de la riqueza de Tudor. Toda superficie estaba cubierta de tela de oro, tapices preciosos y artefactos religiosos cuyo valor excedía el ingresos anuales de condados enteros. La fuente, encargada especialmente para él. Ocasión, fue elaborado en plata maciza y decorado con armas reales junto. Imágenes religiosas que proclaman la naturaleza divina de la autoridad real. El santo. El agua había sido bendecida por el arzobispo Barham utilizando reliquias de santos ingleses. El representante de Luis el Enter, el duque de Longueville llegó con un séquito de nobles franceses cuyos magníficos trajes y generosos regalos demostró el compromiso de Francia de mantener la alianza con Inglaterra. El duque comprendió que el infante príncipe podría algún día gobernar un reino que podría amenazar la seguridad francesa o servir como un valioso aliado contra el Sacro Imperio Romano Germánico. Su regalo de una copa de oro incrustado con piedras preciosas tenía un significado simbólico más allá de su valor material que representaba a Francia. Reconocimiento de la legitimidad de la dinastía Tudor. La participación de Margarita de Austria como la madrina tenía implicaciones igualmente significativas. Su posición como regente de los Países Bajos la convirtieron en una de las mujeres más poderosas de Europa, mientras que sus conexiones familiares con el Sacro Imperio Romano Germánico. El Imperio y España la posicionaron perfectamente para servir de puente entre Inglaterra y los centros de poder continentales. Su asistencia estuvo representada por la condesa de Surrey, quien actuó como su representante. Demostró el interés de los Habsburgo en mantener relaciones positivas con Enrique VIII a pesar de las complejas rivalidades. Definiendo la política europea. La ceremonia bautismal seguía antiguas tradiciones que enfatizaban la naturaleza sagrada de autoridad real. El infante príncipe vestía túnicas de seda blanca, bordado con hilo de oro, mientras que el santo crisma usado para su unción había sido preparado especialmente con aceites
bendecido por el propio Papa. Los relatos contemporáneos describen que el bebé permaneció tranquilo durante el largo ceremonia que los observadores interpretaron como una señal positiva de su futuro temperamento y aptitud para gobernar. La voz clara y fuerte con la que lloró durante el ritual fue vista como evidencia de su vigorosa constitución. La importancia política del evento no pasó desapercibida para la nobleza reunida que entendieron que su asistencia y comportamiento serían notados por el rey y podrían influir en sus futuras posiciones en la corte. Esto dio lugar a elaboradas demostraciones de lealtad y a la competencia de regalos, reflejando el gran interés que rodeaba el nacimiento del príncipe. La ceremonia concluyó con un magnífico banquete, que dura hasta bien entrada la noche y ofrece entretenimiento de los mejores músicos y poetas de Inglaterra mientras el bebé. El príncipe fue exhibido ante los invitados reunidos como símbolo del futuro seguro de la dinastía. El establecimiento de la propia casa real del príncipe inmediatamente después de su bautismo demostró que Enrique, la confianza de Ocho en la supervivencia de su heredero y su determinación de proveer todo lo necesario. Posible ventaja para el desarrollo del niño, creando una corte en miniatura que empleaba a docenas de sirvientes y costó enormes sumas mantenerlo, pero sirvió como un símbolo visible de la realeza, la riqueza y la importancia que se daba a la sucesión. La breve existencia del príncipe Enrique Tudor se desarrolló dentro de una casa real construida a propósito que rivalizaba con muchas cortes europeas en complejidad y coste. Enrique VIII no escatimó esfuerzos para garantizar que su heredero recibiera la atención digna del futuro rey de Inglaterra. Los aposentos del príncipe en el Palacio de Richmond fue rediseñado específicamente para sus necesidades, con cámaras mantenidas a temperaturas controladas. A través de fuegos constantes atendidos por equipos de sirvientes, mientras las paredes estaban adornadas con tapices que representan escenas heroicas de la historia inglesa destinadas a inspirar grandeza incluso durante sus primeros meses. La rutina diaria del bebé era gobernado por protocolos perfeccionados durante siglos de cuidado infantil real. La alimentación, el cambio de ropa y el momento del sueño fueron documentados cuidadosamente por asistentes cuyos cargos conllevaban una enorme responsabilidad para el futuro de la dinastía. La guardería real empleó a más de 30 personas, nodrizas elegidas por su perfecta salud y moral. Personaje, mecedores cuyo único deber era mantener la cuna del príncipe en suave movimiento y observadores que mantenían vigilia durante toda la noche para garantizar su seguridad y bienestar. Dr. Fernando Victoria estableció un régimen que combina los últimos conocimientos médicos con tradiciones consagradas. Prescribió dietas específicas para las nodrizas para asegurar la calidad de la leche y los exámenes regulares ordenados para monitorear el desarrollo del bebé. Los informes del médico. Los datos conservados en los archivos reales describen a un niño sano que ganó peso de manera constante. Durante sus primeras semanas mostró respuestas apropiadas a los estímulos y mostró la constitución robusta que parecía prometer un reinado largo y exitoso. Solo el vestuario del príncipe representó una inversión significativa en los mejores materiales de Europa. Prendas diminutas. Estaban elaborados con seda, terciopelo y tela de oro, bordados con perlas e hilos preciosos, creando miniaturas. Obras de arte dignas del heredero de Inglaterra. Cada atuendo fue bendecido especialmente por el capellán real antes de colocarlo sobre el bebé, mientras que sus pañales se cambiaban varias veces al día utilizando ropa de cama preparada según antiguas costumbres que se creía que promovían la salud y Enrique VIII visitaba los aposentos de su hijo a diario y a menudo pasaba horas allí. Observar al bebé dormir o alimentarlo, mostrando una devoción paternal que los cortesanos sorprendidos, acostumbrados a ver a su rey principalmente como un político y líder militar,
Los relatos contemporáneos describen el evidente orgullo del rey por su heredero, señalando cómo su rostro se iluminaba mientras se discutía el progreso del príncipe, mientras que los visitantes de la guardería real se sorprendían por la manera gentil de Henry cuando sosteniendo a su hijo. La seguridad que rodeaba al príncipe era extraordinaria, incluso por estandartes reales. Había guardias apostados en cada entrada de sus aposentos, mientras los catadores de alimentos se aseguraron de que nada potencialmente dañino pudiera llegar al bebé a través de la dieta de su nodriza. Esto reflejaba la paranoia que había caracterizado el reinado de Enrique VII y la comprensión de que la vida del príncipe era literalmente la base sobre la que descansaba la futura estabilidad de Inglaterra. Protocolos especiales regulaban quién podía acercarse al infante, e incluso los nobles de alto rango debían someterse a rituales de purificación antes de ingresar al guardería. Se preparaban informes diarios sobre el estado del príncipe para que el rey los revisara, documentando todo, desde patrones de sueño y respuestas a diversos estímulos. Esto creó un análisis detallado registro de su desarrollo, que refleja tanto la preocupación de los padres como la política. Necesidad de vigilar la salud del heredero con precisión científica. Establecer patrones de observación y documentación que se convertirían en estándar. Práctica para los futuros hijos de la realeza. El primer indicio de que algo andaba mal llegó durante la sexta semana de la vida del príncipe Enrique cuando los médicos reales notaron cambios sutiles en su comportamiento que, si bien no fue inmediatamente alarmante, sugirió una desviación de la. Había mostrado una salud robusta desde su nacimiento. Los patrones de alimentación del bebé se volvieron irregulares con periodos de ansia. Lactancia seguida de episodios de apatía donde mostró poco interés en la alimentación. La doctora Victoria ordenó exámenes más frecuentes y consultas con colegas sobre las posibles causas de estas variaciones. Los observadores de la corte que se habían acostumbrado a ver al príncipe mostrar movimientos vigorosos y fuertes gritos comenzaron comentando en privado sobre periodos de inusual tranquilidad. Estas preocupaciones eran aún no se ha compartido con el rey y la reina, ya que los médicos reales esperaban que los cambios no representaran nada más que lo normal. Fluctuaciones en el comportamiento infantil. Las nodrizas informaron que el príncipe a veces parecía tener dificultades con alimentación, lo que requirió un mayor esfuerzo para estimular su interés por la lactancia, mientras que sus periodos de sueño se hicieron más largos y momentos de vigilia menos activos. El personal de la guardería real, capacitado para observar cada al observar el estado del príncipe, notó que su tez a veces parecía más pálida de lo habitual. Este síntoma aparecieron y desaparecieron de maneras que hicieron difícil determinar si representaba un problema de salud genuino o variaciones simplemente normales en la apariencia infantil. La doctora Victoria ordenó mayor control de la respiración, la temperatura y la respuesta general. Mientras consultaba en privado textos médicos antiguos y buscaba la orientación de colegas sobre la importancia de síntomas observados. Enrique VIII, durante sus visitas diarias a la guardería, comenzó sintiendo que algo había cambiado en la condición de su hijo, aunque la naturaleza exacta del problema seguía sin estar clara. Incluso a médicos experimentados, encargados del cuidado del príncipe, el rey. Las preguntas sobre la salud de su heredero se hicieron más frecuentes y detalladas, lo que refleja creciente ansiedad por síntomas que eran demasiado sutiles para diagnosticarlos con claridad, pero lo suficientemente persistente como para causar preocupación entre quienes mejor conocían al bebé. Catalina de Aragón, aún convaleciente desde el parto, pero decidida a vigilar de cerca el estado de su hijo, pasó cada vez más tiempo en él. Guardería real. Observó el comportamiento del príncipe con la mirada aguda de una madre, quien percibió que la salud de su hijo no se desarrollaba como se esperaba.
Sus asistentes españoles notaron su creciente preocupación. Aunque intentó mantener la confianza pública mientras buscaba en privado la tranquilidad de los médicos sobre la condición de su hijo. La atmósfera de la corte real comenzó a cambiar sutilmente a medida que los rumores sobre la salud del príncipe circularon entre la nobleza, aunque estas preocupaciones permanecieron en gran medida en el olvido. De respeto por las sensibilidades reales y miedo a propagar el pánico sobre la sucesión. Los cortesanos que habían celebrado con entusiasmo durante el nacimiento del príncipe, ahora observaba atentamente las señales de cómo respondía la familia real. La condición de su heredero, entendiendo que cualquier enfermedad grave podría tener profundas implicaciones para Inglaterra. Estabilidad política. A principios de febrero, los síntomas del príncipe se volvió lo suficientemente pronunciado como para que el doctor Victoria se sintiera obligado a informar directamente al rey sobre sus preocupaciones. Él subrayó que la salud infantil podía ser impredecible y que muchos niños que mostró signos tempranos de debilidad y vivió vidas largas y saludables, intentando equilibrar la honestidad sobre la situación con esperanza en la recuperación del príncipe mientras se prepara a la familia real para la posibilidad de que la condición del heredero podría empeorar. El final llegó con una rapidez que sorprendió incluso médicos reales experimentados que monitoreaban el deterioro del estado del príncipe Enrique. El bebé que parecía simplemente apático de repente dio un giro dramático hacia peor durante las primeras horas de la mañana. 22 de febrero de 1511. Vigilantes nocturnos en la guardería real. Notó que la respiración del príncipe se había vuelto trabajosa e irregular, mientras que su piel adquirió el tono grisáceo que los médicos lo reconocieron como uno de los signos más ominosos de la enfermedad infantil, lo que provocó una citación inmediata. La doctora Victoria y otros médicos de la corte. A pesar de los frenéticos esfuerzos de los médicos. Equipo que empleó todos los remedios conocidos en la medicina del siglo XVI, incluyendo sangrías, preparaciones de hierbas y oraciones ofrecidas por el capellán real. El estado del príncipe continuó deteriorándose rápidamente a lo largo de la mañana. El llanto del bebé, que había sido fuerte y vigoroso al nacer, se volvió débil e intermitente, mientras que su pequeño cuerpo parecía luchar contra fuerzas que los médicos no podían identificar ni combatir eficazmente, dejándolos como testigos indefensos de la tragedia. Desplegándose ante sus ojos. Enrique VIII llegó a la guardería para encontrar a su hijo. En las etapas finales de la enfermedad que le había quitado la vida. Los relatos contemporáneos describen la angustia del rey como sostuvo al bebé moribundo, su propio y poderoso cuerpo temblando de emoción mientras observó impotente cómo la vida de su heredero se desvanecía. La visión de Inglaterra. El monarca más poderoso se redujo a un padre afligido, incapaz de salvar a su propio hijo a pesar de toda su riqueza y autoridad. Creó uno de los momentos más conmovedores en la historia de Tudor, como describieron los testigos las lágrimas de Henry cayendo sobre la pequeña figura de su hijo. El momento exacto de la muerte del príncipe fue registrado por Royal Clerks como ocurrido aproximadamente a las 11 de la mañana después. Una lucha final que duró varios minutos durante los cuales su respiración se hizo cada vez más superficial hasta que finalmente cesó por completo. La doctora Victoria declaró oficialmente muerto al bebé. Después de intentar varias técnicas de reanimación que ocasionalmente habían tenido éxito con otros niños. Pero el príncipe Enrique Tudor, duque de Cornualles, había pasado más allá de cualquier intervención terrenal. Dejando atrás un reino cuyo futuro se había vuelto repentinamente incierto una vez más. La reacción de Catalina de Aragón fue inmediato y devastador. Se sumió en un dolor tan profundo que sus acompañantes temieron por su vida. Mientras que sus damas de compañía españolas la describieron como alguien que parecía envejecer años en cuestión de horas. Como la realidad de
Su pérdida la afectó y los gritos de angustia de la reina resonaron en el palacio. Pasillos, creando una atmósfera de luto que se extendió rápidamente por toda la corte cuando llegó la noticia de la muerte del príncipe. Comenzó a circular entre la nobleza. Los médicos reales se enfrentaron a la dura tarea de determinar la causa de la muerte, aunque sus exámenes no revelaron nada obvio. Explicación del repentino deterioro del bebé. Concluyeron que tenía. Probablemente sucumbió a una de las muchas enfermedades misteriosas que se cobraron tantos niños durante este periodo de alta mortalidad infantil. Su informe oficial atribuyó la muerte a causas naturales mientras que, reconociendo su incapacidad para identificar la enfermedad específica que había resultado fatal, una incertidumbre médica que perseguiría a la pareja real durante años. El palacio de Richmond se transformó de un centro de celebración a una casa de duelo como preparativos elaborados para festividades continuas. Fueron cancelados apresuradamente y reemplazados por sombríos protocolos que rigen las muertes reales. Mientras los mensajeros se preparaban para llevar noticias devastadoras a las cortes de toda Europa donde había tenido lugar el nacimiento del príncipe. Celebrada apenas 7 semanas antes, la respuesta pública de Enrique VIII a la muerte de su hijo. La muerte reveló el complejo desempeño que se exigía a los monarcas del siglo XVI. Se esperaba que mantuvieran la dignidad real incluso ante la devastación personal. El rey adoptó un comportamiento cuidadosamente controlado que enmascaraba un profundo dolor, carcomiendo su alma. Los relatos contemporáneos describen Enrique apareciendo en público pocos días después de la muerte del príncipe, dirigiendo la ceremonia real. Negocios con aparente serenidad mientras luchaba en privado con una angustia que amenazaba con abrumar a su legendario. Autocontrol. La preocupación inmediata del rey se centró en evitar el pánico por la sucesión, entendiendo que una manifestación de debilidad o desesperación podría alentar a los enemigos de Inglaterra a explotar la repentina vulnerabilidad del reino. Las proclamaciones reales enfatizaron que, si bien la pérdida del príncipe Enrique fue profundamente lamentada, el rey seguía siendo joven y vigoroso con toda expectativa de producir herederos adicionales, presentando una narrativa de resiliencia diseñada para mantener la estabilidad política durante profunda incertidumbre. Tras la fachada de serenidad real, el comportamiento de Enrique reveló la profundidad de su agitación emocional. Gortias notó su creciente irritabilidad, su tendencia a aislarse. Actividades sociales que antes le habían traído alegría y un enfoque obsesivo en ejercicios militares y caza que parecían diseñados para agotar su cuerpo y distraer su mente de la pérdida. El legendario apetito del rey por las festividades y el entretenimiento disminuyó. Mediáticamente, reemplazada por una severidad que se volvería cada vez más característica de su reinado posterior. El funeral de el príncipe Enrique Tudor representó una de las ceremonias más elaboradas y costosas. En la historia real inglesa, Enrique VIII canalizó su dolor en una espectacular exhibición de magnificencia real que demostraría a Europa tanto la dinastía, riqueza y su determinación de honrar al heredero fallecido con una fortuna sin precedentes. Esplendor. Los preparativos consumieron semanas de trabajo intensivo por parte de cientos de artesanos, artistas y sirvientes que trabajaron día y noche para crear un funeral digno de un futuro rey. La abadía de Westminster se transformó en una magnífica catedral de luto con cada superficie cubierta con la tela negra más fina mientras miles de velas creaban un bosque de luz parpadeante que ardía durante las ceremonias de varios días. El altar mayor estaba cubierto con tela de oro y rodeado de reliquias religiosas que valen fortunas. Mientras que el pequeño ataúd del príncipe, elaborado con el más fino roble inglés y cubierto de terciopelo y metales preciosos, ocupaba posición de honor bajo un dosel especialmente encargado. La procesión fúnebre se extendió kilómetros a través
Las calles de Londres, comenzando en el Palacio de Richmond y avanzando lentamente a través de la capital mientras miles de ciudadanos se alinearon a lo largo de la ruta para presentar sus respetos. La procesión incluyó a cientos de nobles montados con sus trajes ceremoniales, clérigos portando estandartes religiosos y cantando himnos por los muertos, y representantes de todos los gremios artesanales y compañías comerciales de Londres creando un desfile espectacular que tardó horas en pasar por cualquier punto. El entierro real. El servicio fue dirigido por el arzobispo Barham con la asistencia de docenas de clérigos de alto rango y contó con música compuesta especialmente para la ocasión, mientras la nobleza reunida participaba en rituales que enfatizaban tanto la esperanza cristiana de resurrección como las reivindicaciones reales. Favor divino a pesar de la tragedia que había azotado a la dinastía. La ceremonia concluyó con la ruptura simbólica del bastón de mando del príncipe y la declaración formal de que el príncipe estaba muerto, seguido inmediatamente por oraciones por la salud del rey y la reina y esperanzas para los futuros herederos. Las consecuencias inmediatas de la muerte del príncipe Enrique causó conmoción en los círculos diplomáticos europeos, mientras los embajadores se apresuraban a reevaluar las relaciones del reino con Inglaterra a la luz de la sucesión repentinamente incierta de la Tudor. La corte francesa, que había estado planeando campañas militares basándose en suposiciones sobre la estabilidad inglesa y de repente se encontró reconsiderando sus posición estratégica. Mientras los funcionarios españoles se preocupaban por la reducida influencia de Catalina de Aragón en un reino donde su valor principal había sido su capacidad de producir herederos varones, la nobleza inglesa se enfrentó al desafío inmediato de navegar por la política cortesana, donde la sucesión había vuelto a ser un tema candente, incierto, obligándolos a recalcular sus posiciones y lealtades mientras manteniendo una cuidadosa neutralidad sobre temas sensibles relacionados con la realeza, reproducción y seguridad dinástica. Las familias que se habían posicionado como partidarias del príncipe infante ahora encontraron que sus inversiones en el favor real de repente no valían nada, mientras que otros vieron oportunidades para promover sus intereses ofreciendo consuelo y apoyo a los pareja real en duelo. La muerte creó una crisis sucesoria que perseguiría Enrique VII por el resto de su reinado, transformando al joven rey anteriormente confiado en un monarca cada vez más desesperado cuya obsesión por producir un heredero varón acabaría transformando la sociedad inglesa de maneras que nadie podría haber imaginado en 1511. El impacto psicológico de perdiendo a su hijo sano apenas unas semanas después de celebrar la aparente seguridad de la dinastía creó un trauma que se manifestó en el comportamiento cada vez más errático de Enrique hacia sus esposas, una creciente paranoia sobre el favor divino y la voluntad de destruir cualquier persona o cosa que se interpusiera entre él y sus objetivos dinásticos. Catalina de la posición de Aragón como reina se volvió inmediatamente más precaria tras la muerte de su hijo. Aunque la vulnerabilidad no se haría evidente hasta varios años después, ya que continuó concibiendo hijos que no sobrevivieron hasta la edad adulta. Esto creó un patrón de esperanza y decepción que lentamente erosionó la confianza de Enrique en su matrimonio, al tiempo que establecía un modelo de ansiedad por el embarazo real que caracterizar cada concepción posterior con elaboradas precauciones y medidas religiosas. Celebraciones diseñadas para prevenir otra tragedia, pero que a menudo aumentaban niveles de estrés. Las implicaciones más amplias para el derecho sucesorio inglés se hicieron evidentes cuando Enrique VIII comenzó contemplando escenarios que habrían sido impensables mientras el príncipe Enrique vivía, incluida la posibilidad de herencia femenina a través de las hijas supervivientes o la necesidad de designar herederos alternativos entre sus parientes más lejanos. Estas consideraciones
Obligó al rey y a sus asesores a examinar los precedentes legales y los principios constitucionales que habían. Permaneció teórico durante los periodos de sucesión masculina segura. Los años. Tras la muerte del príncipe Enrique, Catalina de Aragón fue testigo de los intentos cada vez más desesperados de proporcionar a Enrique VIII con el heredero varón que ansiaba, lo que resultó en una serie de embarazos que terminaron en abortos espontáneos, mortinatos y muertes infantiles. Cada anuncio de embarazo. Revivieron las celebraciones que habían marcado la concepción del príncipe Enrique. Pero se repitieron. La imposibilidad de producir hijos supervivientes creó una creciente ansiedad y superstición en torno a la reproducción real, que consumía enormes recursos y energía emocional sin producir ningún resultado. Hijos vivos. La respuesta de Enrique VIII a estos continuos fracasos reproductivos evolucionó desde el apoyo al paciente hasta la frustración apenas disimulada y finalmente a hostilidad abierta hacia su esposa, a quien comenzó a culpar por su incapacidad para sucesión segura a pesar de la comprensión médica de la época que atribuía problemas de fertilidad exclusivamente a las mujeres. La desesperación del rey se manifestó en observancias religiosas cada vez más elaboradas diseñadas para obtener la divinidad. Favor, incluidas peregrinaciones a santuarios sagrados, donaciones caritativas masivas a instituciones religiosas y la organización de misas y oraciones especiales que consumían porciones significativas de la tesoro real sin lograr los resultados deseados. La muerte del príncipe Enrique Tudor en esa mañana de febrero de 1511 representa uno de los momentos más memorables de la historia. Ejemplos profundos de cómo un solo momento puede redirigir todo el curso de la vida humana. Civilización. En el espacio de 7 semanas y 2 días, el destino de Inglaterra se desvió del camino de la civilización católica. Continuidad y estabilidad dinástica en el camino de la revolución religiosa, política. Agitación y transformación cultural que transformaría no solo las islas británicas, sino toda la región de habla inglesa. Mundo. Si el príncipe Enrique Tudor hubiera sobrevivido hasta la edad adulta y ascendido al trono inglés como Enrique IX, toda la trayectoria de la historia inglesa y europea habría sido fundamentalmente diferente. Un heredero varón sobreviviente habría eliminó la búsqueda desesperada de Enrique VIII de hijos legítimos, preservando la posición de Catalina de Aragón como reina, y evitar el matrimonio con Ana Boleyn que inició la ruptura de Inglaterra con Roma. El panorama religioso de la Europa del siglo XVI se habría desarrollado por caminos completamente diferentes y Inglaterra había permanecido dentro del redil católico bajo Enrique IX. Elizabeth Tudor. Podría decirse que la mayor monarca de Inglaterra nunca habría nacido en esta línea de tiempo alternativa como en Boleyn. Habría seguido siendo una cortesana menor en lugar de una reina. La época isabelina. Con su florecimiento literario, su exploración y su poder naval, nunca han ocurrido, dejando que la cultura inglesa se desarrollara en líneas completamente diferentes mientras se evitaba la derrota de la Armada Española y el establecimiento de la supremacía naval inglesa. La situación social y las transformaciones económicas que acompañaron a la reforma inglesa no habrían tenido lugar, lo que significa que las tierras monásticas habrían permanecido en manos de la Iglesia en lugar de ser redistribuidas a la nobleza. La trágica. Es irónico que la búsqueda desesperada de Enrique VIII por el hijo que ya había poseído y la pérdida finalmente lo llevaría a destruir todo lo que había jurado proteger. Su matrimonio, su iglesia, la nobleza y en última instancia, miles de sus súbditos, revela el poder destructivo del dolor cuando se enreda con poder absoluto y autoridad religiosa. El infante que murió en brazos de su padre ya había asegurado la sucesión de Tudor, pero su muerte creó una herida psicológica que supuró por décadas, envenenando finalmente todas las relaciones e instituciones que el rey tocó.
Las implicaciones más amplias se extienden mucho más allá de la crisis inmediata de sucesión de Tudor para abarcar aspectos fundamentales. Pregunta sobre la relación entre la tragedia personal y el cambio histórico. La Reforma Protestante en Inglaterra, el desarrollo del cristianismo anglicano, el surgimiento del sistema parlamentario. Poder, el establecimiento de la supremacía marítima inglesa y la eventual creación del Imperio Británico, todos rastrean sus orígenes directamente o indirectamente al dolor y la desesperación que consumieron a Enrique VIII después de la muerte de su hijo. Muerte. Quizás lo más escalofriante sea darse cuenta de que la violencia y la persecución religiosa que caracterizaron el reinado posterior de Enrique VIII, las ejecuciones de Thomas More y John Fisher, la disolución de los monasterios, la quema de mártires protestantes y católicos, la decapitación de Ana Boleyn y Catherine Howard, todos surgieron de la devastación psicológica causada por viendo a un bebé sano consumirse a pesar de todas las ventajas que la riqueza y el poder podían proporcionar. Murió. El rey que sostuvo a su hijo moribundo en 1511 aún no era el monstruo que aterrorizaría a Inglaterra durante las siguientes 4 décadas. Pero las semillas de esa transformación se plantaron en esos momentos de angustia desesperada. La cuna vacía del Palacio de Richmond se convirtió, a su manera, en uno de los lugares más objetos influyentes en la historia inglesa, ya que su vacancia llevó a Enrique VIII a acciones que transformaron la civilización misma en sus desesperados intentos de llenarla con otro hijo. A veces, lo más. Las figuras históricas significativas son aquellas que nunca vivieron lo suficiente como para hacer historia por sí mismas, pero cuya breve la existencia y la muerte trágica resuenan a través de los siglos de maneras que ninguna conciencia puede comprender. Acción jamás podría lograr. Al reflexionar sobre esta tragedia olvidada que cambió en el mundo, nos quedamos con el inquietante conocimiento de que la libertad religiosa, el gobierno constitucional y la cultura, los logros que surgieron del traumático siglo XVI en Inglaterra se compraron con la sangre de miles y se construyeron sobre la tumba de un niño inocente cuyo único crimen fue morir demasiado pronto.